Hola, ¿qué tal? Bueno, pues lo prometido es deuda. Aquí les tengo una cápsula especial para alumnos de cómo hacer las mejores rupturas. Bienvenidos. ¿Cómo hacemos una ruptura de forma exitosa y sencilla? Para un terapeuta novato, lo mejor es aplicar la técnica en sesiones. Es esto de hacer en una sesión el diagnóstico y en una sesión posterior la inducción magnética y la ruptura, que si son demasiados escenarios podrían hacerse en varias sesiones también. Como máximo yo diría que unas 3 rupturas serían buenas en una sola sesión. Segundo factor, ¿sí? Tomar apuntes sobre la exposición. Sobre todo si la hicimos en un proceso de diagnóstico, eso me permitirá estudiar de la primera sesión a la segunda el caso. 3. Identificar el factor de inercia. ¿Qué es esto? Cuando empezamos a querer aprender o queremos tocar el piano sin tener entrenamiento, lo más difícil es adquirir o romper la inercia del movimiento de una mano con el movimiento de la otra. Al principio, las dos manos se mueven de igual forma producto de la inercia neurológica. En situaciones psicológicas, esto pasa porque lo que hacemos, lo que está en el ámbito espiritual, tiene una inercia contra lo que sentimos. Es decir, si pasa algo, entonces me siento así. Vamos a hablar de un caso en específico. Una señora que en su exposición, por eso es muy importante escucharla, me dijo, mi hija se murió por culpa de sus médicos y yo estoy muy molesta por eso. Ese es su argumento. Su argumento le crea una recurrencia temporal que ya llevaba 4 años desesperada por dejar de sentir esto. La inercia es, sus médicos mataron a la hija. Por consiguiente, ella se siente mal. Ahí está la inercia. Hay que romperla. Eso es lo más importante. En los primeros escenarios, los primeros 7, ¿sí? Amor, bondad, empatía, todos estos, todos hablan de que tú puedes hacer sin sentir. Cada una de las primeras 7 rupturas está encaminada en romper la inercia. Es decir, tú puedes hacer independientemente de cómo te sientas. Luego, la segunda parte, los otros siguientes 7 escenarios, que son las emociones, tienen la misma función. La función es aprende a detonar las emociones sin necesidad de que el entorno esté de una forma. Es decir, solo en caso de vida o muerte siente miedo. Solo en caso de vida o muerte siente ira. Solo en caso de vida o muerte tal cosa. Y luego la última parte es esta en la cual manejamos los sentimientos de una persona quitándole fuerza al factor egoísta. El problema es que la persona no es consciente de que en realidad es un proceso egoísta. Si tú lo haces ver, si tú le demuestras que ese sentimiento está soportado por su soberbia, ¡pum! Entonces ahí es cuando se rompe finalmente la inercia y todo el proceso. Y por último, es muy importante darle mantenimiento, ¿sí? Dejarle tarea al paciente. Cuando estamos haciendo cada una de las rupturas, es válido poner en un papel una frase muy corta para que el paciente le pueda dar mantenimiento. Pero tiene que ser una frase sumamente corta, ¿sí? Algo que él en casa por sí solo lo pueda digerir de forma inmediata. A uno tiene que mirar la parte más abstracta de la ruptura. Por ejemplo, en el caso del amor, todos ganan
nadie pierde. O depende del caso, ¿sí? Eh, no te pongas al último. ¿Sí? Si eso es lo que es más fuerte para la persona, no te pongas al último. Así le pondrías. Amor, no te pongas al último. O, en caso de emergencia, tú primero. Por ejemplo, respecto al miedo, es muy fácil la llave de mantenimiento, que sería una pregunta. Si tu vida está en peligro, entonces siente miedo. Pero si no, entonces eso es un apego. En el caso de sufrimiento, por ejemplo, cada vez que sufro, solo se me está desbordando la soberbia. Y estas frases cortas el paciente se las lleva en un papel. Yo les recomiendo que lo publiquen en su Facebook, que le saquen foto, que lo traigan en el teléfono, que lo peguen en la puerta de entrada y salida de los dos lados de su casa. Durante los primeros 21 días se le da mantenimiento y ya después eso ya queda para siempre. Bueno, queridos compañeros, espero que les haya gustado esta cápsula especial y próximamente haremos otra más. Hasta luego.